Antes de empezar, también queremos saber un poco sobre ti, para tener un pequeño análisis de tu perfil. Háblanos un poco de ti, acerca de tu eh, carrera profesional y dentro de la empresa. Ok, bueno, de manera personal, digamos, para empezar, bueno, soy Charlie, bueno, sí me conocen, ¿verdad? Pero mi nombre es Carlos. Me gusta bastante el arte, la pintura, el dibujo. La parte de las comunicaciones es parte de, quizá, de redes sociales un poco, fotografía. Bueno, gracias a Dios, pues ya soy licenciado en comunicaciones hace un año prácticamente de la Universidad Pedagógica. Y bueno, como parte de toda la travesía que he podido atravesar o cruzar en mi vida, pues llegué a la Fundación Forever. Bueno, antes de trabajar ahí yo fui becado, eso es como dato importante, ya que la fundación también brinda becas universitarias de educación superior, obviamente. Y bueno, a través de ese proyecto que tiene la fundación, pues yo me integré y formé parte de los becarios, ¿verdad? Eh, bueno, hasta que logré culminar la carrera. Luego de ello, pues se dio la oportunidad en la fundación, digamos, por un convenio a través del gobierno. Bueno, a través de eso, pues asistí a una entrevista por parte de... Realmente no iba como de unas horas a la carrera, ¿verdad? Porque a veces cuesta por la experiencia y todo lo demás. Sin embargo, pues se me dio la oportunidad ahí en el área, más que todo como una primera oportunidad, ¿verdad? Trabajar un poco en de lo que he estudiado, o más o menos de lo que la carrera requiere, ¿verdad? Porque la carrera, bueno, ustedes también son estudiantes de comunicación y es muy amplia en diferentes, o sea, hay diferentes áreas en las cuales uno puede trabajar. Entonces, en mi estudio, pues estoy en la pedagógica y más que todo el enfoque de la carrera de comunicaciones es más que todo al marketing, mercadeo, publicidad, estrategias para campañas de publicidad, más que todo iba referido a ese tipo de comunicación, ¿verdad? Entonces, ahí cero edición de video, cero de fotografía, bueno, fotografía sí, pero bien límite. Entonces éramos para la parte estratégica de cualquier comunicación empresarial, corporativa, de marca, etcétera. Entonces, y ahora y aquí en la fundación, pues es un poco distinto prácticamente porque es más la parte como, ¿cómo puedes decirle? Quizás la parte de producción o técnica, quizás en esa parte, ¿verdad? Entonces, llega la entrevista, se me dio la oportunidad y formo parte de, bueno, mi cargo dice técnico en comunicación, ¿verdad? Pero porque se tiene que, el área en la fundación se requiere de muchas cosas, cosas que quizás en la carrera no las vi, ¿verdad? Entonces, fue como un reto, por decirlo así, y tengo otro compañero, somos dos en esa área, entonces, en su momento sí tenía pensado que hubiese un coordinador o director de comunicaciones, pero por cuestiones pues no se dio, entonces entre nosotros dos con Riquelme, que es otro compañero del área, hemos llevado esa área, ¿verdad? Entonces, bueno, soy parte de ellos, obviamente, como con ese cargo. Bueno, quizá como para comentarles también un poco de lo que se hace en la fundación en esa área. Bueno, más que todo es como parte más un poco más técnica, no tanto como sí, como estrategias. Sí se ocupan, ¿verdad? Obviamente, pero es más en lo técnico, es decir, toma de fotografía, edición de fotografía, filmación de video, edición de video. De ahí, pues, por ejemplo, nosotros no tenemos como un espacio es decir, como, no nos ponen a presentar, ¿verdad? No tenemos algún espacio de noticias, solo un espacio en radio, pero ya se lo voy comentando. Pero no hay como un espacio como para hablar o para hacer reportajes, sino que es más, nos referimos más un poco a a la parte técnica. Sin embargo, pues digamos que no es mi fuerte, pero trato de una parte que quizás es muy, a veces es necesaria, y sí, a veces hago decir cosas de locución, no sé. Y quizás lo que no se me ha presentado quizá aún es como salir en un video, no sé, como presentando como tipo periodista o que presentador, quizás esa parte no, porque nos referimos más a que la gente con la cual nosotros trabajamos pues sea la protagonista de todo el material. Entonces todo lo que hacen en la fundación, con todo lo que más o menos le expliqué, todo va para las redes, ¿verdad? Todo lo que se publica va para las redes, ya sea en video como institucional o reels, formato para historia y todo lo demás, todo va para redes sociales.
Y bueno, además de eso está la otra parte, que es la parte de diseño gráfico también, ¿verdad? Que digamos que es algo que no nos debería de corresponder, pero por cosas de la vida, pues en todas las empresas de comunicaciones le piden o le exigen que sepa un poco de edición de video y la edición en la parte de diseño gráfico. Esa es otra área que se está en la fundación. Igual me ha tocado como darle más caña o darle más para solventar, ¿verdad? Entonces, y de ahí tenemos el espacio en la radio, que pues ahí sí obviamente nos toca, en mi caso, ¿verdad? Me toca dirigirlo, moderarlo, hacer el guión de preguntas y todo, y mi otro compañero lo edita. Digamos que ese es el otro espacio como el que tenemos donde podemos hablar, ¿verdad? No solo en la parte de detrás de cámara, por decirlo así. Y bueno, en la fundación prácticamente eso es lo más fundamental del trabajo que se hace. Y obviamente pues como trabajamos con diferentes actividades, diferentes proyectos para el desarrollo social de las comunidades, entonces le damos promoción y cobertura a esos proyectos. Más que todo en fotografía, es que es como lo que más da o a la gente más le gusta. Entonces, y de ahí pues nos pasamos a video, reels, más que todo reels, formato historia, y ahí pues vamos a ir viendo qué algo que se pueda hacer, ¿verdad? Con las entidades que se hacen. Y nada más eso en la parte del área, pues, de lo que hago, de lo que hacemos con mi otro compañero, nada más eso por el momento. Ok, muchas gracias, Charlie. La verdad, es interesante. No sabía que antes eras becario de la parte de la Fundación Forever antes de poder trabajar. Ellos te ofrecieron la oportunidad. ¿Cómo fue eso? Fíjate que, bueno, me enteré por un amigo que igual fue becado. Entonces, una coordinadora de una universidad que trabajó con nosotros en la fundación le comentó a él, ¿verdad?, que el fundador de nosotros requería ciertas personas porque se iba a dar un convenio con el Ministerio de Justicia y se va a requerir pues más o menos como más empleados de lo que anteriormente había, ¿verdad? Porque antes había entre 6 y 7 empleados, ahora vemos como 32, 33, ¿verdad? Entonces, por el proyecto, ¿verdad? Por el convenio. Entonces él me comentó, él en ese momento pues ya estaba trabajando, por eso me dijo a mí, para que yo asistiera. Entonces me imagino que habló con la persona que él le dio la información para que yo fuera, ¿verdad? Entonces me dijo que enviara el currículum a al correo, al lugar donde lo estaban necesitando. Y bueno, lo envié, ¿verdad? Me animé porque por ser becado, tener, sabía un poco, bastante quizás de lo que se hace. Y eso me iba a ayudar también, ¿verdad? Aunque de algunas cosas desconocía que el año pasado que entré, pues las he comenzado a practicar más y a aprender más todavía. Y así fue, de ahí pues me llamaron, se conectaron conmigo y asistí a la entrevista. Y a los 3 días igual volvieron a darme la confirmación de que ya se me había, tal vez no contratado, pero sí era más seguro, porque ya comenzamos con la capacitación y todo lo demás. Y ya como tal en el área, ¿verdad? Aunque yo al principio no iba a lo que se pudiera darme en ese entonces. Y así fue prácticamente. Ah, ok, ya. Ahora entiendo. Bueno, ahora ya teniendo, uy, disculpa si en algún momento me voy de repente, dejo de hablar o me desconecto, aquí estoy tronando bien feo, si se me va la luz, disculpame, pero ahí están mis otros compañeros también para poder apoyar, ok, ahí quiero que Va vaya. chido, tranquilo. Bueno, ya teniendo en cuenta bastante claro lo que es tu perfil y tu trayectoria, cómo llegaste y qué es lo que haces, quisiéramos ya empezar con las preguntas referentes a la empresa y referentes a, bueno, lo que queremos saber sobre los temas. ¿Te parece bien? Sí, démosle. Va, ok. Igual, de cualquier forma, si en algún momento no comprendes alguna pregunta, sientes que puede haber alguna confusión o alguna ambigüedad por cómo está redactada, por algún término o porque te puedas confundir en tu respuesta, me lo puedes notificar y yo te puedo explicar tal vez cómo queremos que esté dirigida. Ok, démosle. Primera pregunta que te querríamos realizar es, ¿cómo percibes el clima organizacional dentro de la Fundación Forever? Pues hasta el momento yo te diría que bien. Bueno, es primer trabajo, ¿verdad? No sé, no he experimentado otro tipo de clima laboral, pero en este caso, pues para mí excelente. El hecho de que hay, bueno, hay libertad, es decir, no es que vamos a hacer relajo, no, obviamente, pero pues hay cierta libertad a poder, pues, trabajar sin aquella presión, ¿verdad? Que media bullita, si ponemos música un poquito, pues se nos va a regañar, obviamente hay reglas y todo lo demás, y hay límites, pero pues el ambiente es muy agradable, es decir, por lo menos en el área donde yo estoy, ¿verdad? Porque no todos están en el mismo lado, obviamente. Nos llevamos bastante bien incluso con otras áreas,
bueno, prácticamente todos se llevan casi que entre todos o por lo menos ya se han conocido desde antes. Y bueno, fue rápido igual como ese proceso de compañerismo, por decirlo así. Fue rápido, no me costó mucho adaptarme. Y para ser sincero, pues algunos los conocía en medio, algo otros no sabía que eran becados porque ese es un dato digamos que interesante, ¿verdad? Que varios de los que están trabajando pues han sido también becarios, no solo en mi caso, hay bastantes más. Entonces el clima laboral para mí, bueno, o sea, tal vez no es perfecto porque siempre hay cosas que mejorar, ¿no? Pero en lo que cabe pues no me quejo prácticamente de nada. Súper bien, la amistad, no hay como aquella presión de que te estén observando o vigilando, por el contrario, pues, todo bien. Ok, me llega. Y quería hacer un énfasis, si me puedes contestar sobre eso que mencionabas, que bueno, es como tú dijiste, un ambiente súper tranquilo, buena onda, les dejan poner música como tú mencionabas, pero que tal vez otros lugares perdón, otras áreas de trabajo, tal vez no, porque no están del mismo lado, me contaste. ¿Cómo funciona esa política que mencionas? Que, o sea, les dejan tener la libertad que quieran, como los adultos que son, les dejan hacer sus cosas tranquilos, pero las otras tal vez tengan, o tal vez no dejen porque están en otras áreas. ¿Es una política formalizada para toda la empresa o es una política algo informal que tienen como generalidad? Más que política, simplemente es, no sé, como no existe como alguna regla definida. O sea, por ser fundación, pues no hay como, hay ciertas cosas con las cuales no cuenta como una empresa grande, ¿verdad? Entonces, al ser una empresa pequeña, por decirlo así, entonces hay ciertas cosas que no, como que no están. Por ejemplo, el hecho de no haber una visión y misión, no haber un reglamento así escrito tal cual no es como muy burocrático, por decirlo así. Es decir, incluso, pues, bueno, quizá hoy hace poquito sí han puesto más, un poquito más de, como ser un poquito más de estricto, ¿verdad? Porque tampoco es de pasarse. Pero no es como, no existe como que una ley o política dentro de la empresa que nos permita eso. Simplemente, pues, no sea como llamado la atención por ello. Sin embargo, pues no es que hacemos relajo ni nada, ¿verdad? Sino que cada quien, alguien pone música así suave, obviamente, ¿verdad? Sea actividad, pues obviamente la quitamos. Y ahí entre todos estamos trabajando, hablando a veces al mismo tiempo, otras cosas. Pero no hemos excedido el límite como para decirte que nos han llamado la atención por eso, ¿verdad? Pero no sé si por ahí va la respuesta, más o Sí, sí, menos. sí, sí, está bien, muchísimas gracias. Bueno, ya teniendo respondida esa pregunta, quisiera hacerte una más. ¿Sientes que la cantidad de trabajo que te encomiendan a ti en tu puesto es justa? Digamos que sí, porque no es que, por lo mismo, ¿verdad? Porque como nosotros no tenemos, en este caso no hay un director de nuestra área, es como que entre los dos nos delegamos, ¿verdad? Entonces no hay alguien que nos supervise. Sí enviamos, bueno, en nuestro caso enviamos como reporte, por decirlo así, al final de la jornada, de lo que se hace o de lo que hace cada quien. Pero pues por lo mismo, ¿verdad? Sí hay una jerarquía dentro de la fundación, hay áreas y todo, hay reglas que cumplir, pero no es como que, no hay un lineamiento tan como formal o estricto. No sé si me explico, o sea, en una empresa grande te van a exigir que entres 8 a 5, si te pasa 5, ya con esos 5 pues los tenés que reponer o te descuentan, no puedes comer en tal lado, hay unas reglas como más burocracia y más estrictas y todo lo demás, que a veces es muy burocrático, pero siento que se llega a exceder, ¿verdad? En este caso nosotros igual marcamos, no nos dejamos, obviamente no nos vamos a pasar tiempo, pero por lo menos hay como la libertad de explicar, mira, pasó eso, eso. No es que te lo van a descontar de una sola vez, sino que te dan el chance de reponerlo por si te pasas varios y toda la cosa. Entonces, por ahí va la cosa. No sé si me puedes repetir lo último, que creo que me perdí No, de- de que si sientes que de sea la cantidad de trabajo ah, que te dan, sientes que es justa o si sientes que se pasa. Y también ya, quería realizar otra pregunta más sobre eso, pero contesta por favor primero. va. Sí, con lo que te comentaba, el hecho de que entre los otros dos, con otro compañero, pues por ser así, de que no hay una burocracia tan grande en la fundación, sino que lo normal quizás, nos delegamos con mi otro compañero, que en este caso es Riquelme, así se llama. Con él nos delegamos, entonces no hay alguien como que supervisando, mira, el del día tienes que hacer esto y eso,
y tenés que cumplirlo al pie de la letra y no está aquella presión, ¿verdad? Sin embargo, existe la presión entre nosotros dos de sacar lo que hay que sacar. Algo que sí se nos ha mencionado, recalcado desde el año pasado, quizá por decirlo así, es el hecho de que la actividad que se cura sí o sea, me refiero a la fotografía, ¿verdad? Que esa foto sí, que esa publicación, mejor dicho, sí tiene que salir en el mismo, digamos que en la misma actividad o entre la jornada laboral. ¿Va? Obviamente si termina tarde, pues, pero sí tratar la manera. Nosotros tenemos el horario de 8 a 5. Entonces sí tratar de que antes de las 5, si la actividad fue en la tarde, pues esa publicación de la foto y de la actividad esté publicada pues antes de las 5 o si la programamos después, pero que esté ese día y no pase ese lapso. Si es una actividad de noche, pues sí, a veces ni modo, a veces sí, tenemos como el compromiso que uno tiene por el trabajo que uno hace, más que todo, más allá de por qué, por el salario, más que todo por el amor al trabajo que uno hace en el hecho de lo que se ve de la fundación, ¿no? De los proyectos, de la gente. Entonces da un poquito más de verdad, pero ya como más un poco más de voluntario. Pero no, en resumidas cuentas no existe aquella presión, o sea, la presión la ponemos nosotros mismos porque sabemos que tenemos que sacar esa publicación antes, si yo quiero queda libertad, pues, si yo quiero hacer una historia de esa actividad, entonces yo mismo como que me meto el trabajo, ¿va? Lo acumulo. Entonces existe aquella presión, ¿verdad? O a veces sí, vea, como que entre el día, por ejemplo, está haciendo uno algo y de repente llega alguien que necesita algo, pero no tanto del área, sino de otra área, por ejemplo, algo de diseño. Entonces, ahí como está como aquella presión y tenés algo aquí encima, tenés otra cosa que hacer. Y así, entonces, quizá a veces lo que sí sentimos un poco difícil de que, más que todo el año pasado, que habían bastantes actividades que cubrir, ahí pues nosotros decidíamos qué sacar, qué no, y eso, por lo mismo habían bastantes cosas que hacer, entonces entre los dos sentíamos que muchas veces no dábamos abasto, quizás eso, pero ahí más que todo no es porque se nos exigía quizás el trabajo de cierta forma, no es que nos decían, o sea, nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer, pues, pero eso es más cuestión como de no tener como el recurso eh, del recurso humano, ¿verdad? Necesario, a veces por la limitante del dinero y ciertas cosas que nosotros entendemos, ¿verdad? Pero de ahí más allá de que el jefe, el director nos esté exigiendo, haya aquella presión de trabajo, no, realmente no. Lo normal de que quizás en toda empresa pasaría, más que todo en esta área. Si nos vamos a un periodista, pues la presión es muy, muy grande. Pero es como, ya sí el área, pues no es como que de por gusto lo quieran hacer pasar a uno así. Eh, digamos que es lo normal. Ajá. Ok, ok. Comprendo que la presión, pues, como tú mencionas, se la delegan entre ustedes, técnicamente. Pero teniendo en cuenta eso, ya que dice que ustedes se delegan los trabajos entre ustedes, que tú haces esto, yo hago esto, otro, pero la enmienda principal, el que les encarga qué es lo que deben de hacer, ustedes se deben rebuscar por lo que tienen que hacer de trabajo diario, o fuera de que no hay un director de comunicaciones, si hay alguna parte que les exige una cantidad específica de trabajo diaria. O qué, Pues realmente no. no, perdón, Ajá. o qué les, perdón, no sé cómo formarte la pregunta, pero ¿qué es lo que específicamente les dice qué hacer, qué deben entregar al final del día? Pues como te contaba, realmente no hay nadie que nos diga, o sea, nosotros por ser de comunicaciones somos nuestros propios jefes, ¿verdad? Y al no haber director, entonces nos toca entre nosotros dos. Entonces es como que queda decisión propia de qué hacer. Por ejemplo, si hay una actividad cualquiera de algún proyecto, queda decisión de nosotros dos de qué hacer con esa actividad, o sea, qué cubrir o qué material sacar de esa actividad. Nosotros mayormente nos vamos a la fotografía porque es más accesible y como te comenté, que es lo que funciona. Pero queda nosotros la decisión, digamos, si yo quiero hacer un testimonio, un video, un reel, sin necesidad de quien él me lo pide, ¿verdad? Entonces muchas veces quizás no lo vamos a hacer porque sabemos que nos cuesta más, ¿verdad? Pero sí en sí no hay nadie que nos diga esto y eso. Sí hay cosas como bien puntuales y específicas que a veces se dan, por ejemplo, la parte que te digo de diseño, algún coordinador necesita un beneficio, un volante para promocionar esta actividad, entonces llega esa persona a pedirnos el favor que se lo hagamos, ¿verdad? Pero más allá de del fundador o nuestro director general que está en la fundación, pues más allá de eso, nosotros mismos nos delegamos el trabajo y sabemos lo que hay que hacer, entonces nosotros al final del día enviamos nuestro reporte de lo que hicimos
si hay algo que mejorar, algo que nos gustó, pues el director nos dice, ¿verdad? Otra persona que exista la retroalimentación. Pero sí, en nuestro caso en la fundación, así, por lo menos en nuestra área, por no haber director, digamos, nos toca como que a los dos ser los directores y delegarnos nuestro trabajo y hacer lo que más funcione o lo que nos haga más factible en el momento y lo demás. Y hasta el momento pues no tenemos problema por eso porque se sabe, ¿verdad? Que no hay director, entonces, y si quieras o no, pues ha funcionado. Se ha sacado adelante el área, entonces, por ser así, pues quizás no se nos ha, quizás delegado a alguien o el mismo director que nos diga vas a hacer esto y otro, porque de cierta forma pues desconoce. Entonces así prácticamente se funciona, por lo menos en nuestra área. Ok, comprendo, comprendo. Bueno, eh, quisiera rezarte la pregunta, una siguiente pregunta y que también está un poco relacionado a lo que recién te acabo de preguntar, ya que como tú me mencionas, a ustedes les toca rebuscarse, rebuscarse realmente qué es lo que hay que hacer por cada evento, o sea, tienen la libertad de poder realizarlo, etcétera. Pero quería preguntarle de si que ya que te toca hacer ese tipo de cosas, si la empresa te ofrece algún tipo de oportunidad de crecer profesionalmente, ya que si siempre te toca estar rebujándote a ti qué tener que hacer, si en algún momento logras practicar o si en algún momento logras aprender algo más sobre tu carrera o si siempre te mantienes realizando lo mismo. O si, bueno, si la empresa te lo ofrece o si a ti te toca hacerlo. Vaya, en el hecho de cuando, bueno, cuando menciona que nos toca rebuscarnos, no es que no sepamos qué hacer, ¿verdad? Sino que por no haber directores nosotros dos, digamos que decidimos todo. Por la experiencia que Riquelme tiene, que yo tengo, puedo tener, pues entre esa experiencia, pues nosotros eh, nos rebuscamos en el hecho que vamos, nos sentamos o cada quien decide qué va a hacer, conforme al área y conforme a lo que ha funcionado siempre. Entonces, en esa parte, como para, no es que llegamos a la oficina y vamos a pensar yo qué vamos a hacer, sino que de cierta manera siempre hay trabajo, ¿verdad? Entonces hay actividades que cubrir, hay cosas que hacer. Tenemos la potestad de decir, hoy quiero hacer este arte, este video, con esto lo voy a hacer. Entonces, digamos que nosotros manejamos qué hacer y qué no en la área, por lo mismo de no haber director, ¿verdad? Entonces, y en ese hecho, pues nosotros, obviamente, poco a poco se ha ido equipando la área. Antes estaba mucho, mucho más diferente, ya que no habían recursos, pues era una fundación, no había mucho apoyo de empresas, entonces con el convenio ya mejoró un poco. Entonces, poco a poco se han ido comprando los recursos técnicos para el trabajo. Entonces, no, o sea, todo ha fluido bien hasta el momento, no, no hay como aquella, no sé, complicación más allá de lo normal. O sea, puede ser sonar extraño que en el hecho ese de que no tenemos, o nosotros buscamos qué hacer, o tenemos a cargo el área, por decirlo así, pero hasta ahora pues ha funcionado eso. Ok, entiendo. Bueno, también me da algo de curiosidad saber, ya que dices que te arreglas con tu compañero. Quisiera saber cuál es el tipo de trato que tienes entre colegas, ya sea con tu compañero director de comunicaciones o con otros compañeros de otras áreas. Y también, bueno, dice que no tienes un director jefe del área de comunicaciones, pero sí imagino que tendrías un jefe, ya sea por rango de la empresa. ¿Cómo te tratan también con esa persona? Si me podrías decir, por favor. Ok, bueno, antes de eso, no sé si te respondí bien la pregunta anterior, que creo que me salió un poquito, porque siempre, a veces me pasa, pero me pasa Ah, no, algo no, sí, sí, puntual. sí, no te preocupes, pero eh, en parte sí. Lo que queríamos saber es si podías crecer de manera profesional dentro de la Ah, ya empresa, entendí. pero sabiendo de que, pues, como tú dices, ustedes se enfocan en decir, este día voy a hacer este arte, este otro. Bueno, dentro de ahí mismo supongo que va la práctica y la mejoría de cada uno. Sí, efecto. Un poquito para responder también esa pregunta, no dejarla un poco vacía. Sí hay oportunidad, sí hay oportunidad de crecimiento, por lo menos en mi caso. Bueno, en los dos creo, porque siempre se aprende de algo, algo que uno quiere hacer, lo busca y lo puso a implementar y lo aprende. Pero sí, sí hay como esa oportunidad. En mi caso puntual, pues yo llegué a la fundación sin experiencia de lo que hago hoy, va. Me gradué de otra cosa, aunque sea de comunicaciones, pero
era distinta al área, entonces llegué sin experiencia. En este caso, mi compañero Riquelme fue el que prácticamente me ayudó, entonces me ayudó a adaptarme a lo que se hacía así, tenía ciertos conocimientos, algunas cosas, pero obviamente requiere de práctica. Entonces él me ayudó, no me echó como que de cabeza, miren, no puede esto y lo otro, sino más bien me ayudó, me enseñó un poco parte de lo que él sabe, edición de video, de diseño gráfico, la parte de fotos, que es algo que lo más se ocupa, en la edición, y ahí pues yo sabía algo otras cosas relacionadas a las redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, para mí sí fue una oportunidad de crecimiento desde ese momento. Entonces, quizá para él ya tiene como 2 años y medio, él ya conoce más cosas que yo en la parte técnica. Sin embargo, yo estoy seguro que igual a él le ha servido o le sigue sirviendo el hecho de trabajar en la fundación, porque en ese mismo hecho de que te da la libertad de crear a lo que vos consideres conveniente, entonces él me imagino que ha aprendido otro tipo de cosas, aunque sean pequeñas o en la misma parte. Por ejemplo, en el diseño, supo hacer esta herramienta o ese efecto para que le quedara esto. Entonces, el mismo trabajo te da como la pauta para aprender, ¿verdad? A pesar de que no haya alguien como instruyendo, mira, te voy a enseñar esto y esto, lo otro. Quizá más adelante sí lo haya, ¿verdad? El hecho de que hayan como espacios puntuales de nosotros mejorar o de poder ascender, ¿verdad? Pero ahorita porque como estamos, digamos, una transición de los proyectos para que sean como política pública implementados en ley, entonces quizá todavía no se ha visto algo así como otra empresa, por el mismo hecho de ser pequeño, no existe tanto el hecho de que te voy a ascender esto o esto, luego otro, otro, es como que sí, han surgido ciertos cambios, ¿verdad? Cambios de cargos y otro tipo de situaciones, pero pues, ajá, quizás por el tipo de empresa o de fundación o ser pequeño, pues es más reducido como esas partes, ¿verdad? Pero como lo contrario que sí te dije, sí, en esa parte, pues sí como que existen esas oportunidades de aprendizaje más que todo para nosotros, es lo que nosotros podemos decir, ¿verdad? Con los demás puede ser diferente, ¿verdad? Pero en nuestro caso, así digamos que funciona. Pero de ver, pues creo que sí siempre hay, en lo que uno hace, uno siempre aprende, ya sea por uno solo, porque mi compañero me dijo, o, o porque es, bueno, de hecho, como comentarles, pues, de hecho, la fundación, por lo menos en mi caso, sí me dio la oportunidad de estudiar un diplomado, lo podría tomar como una oportunidad bastante buena, que quizás no a todos se les pudo dar, porque a veces no hay, pues, para todos. Y bueno, también a los demás colaboradores también se nos dio la oportunidad de asistir a como un pequeño diplomado, ¿verdad? Que se dio la oportunidad y se asistió. Entonces, de repente sí existen ese tipo de cosas. Pero por el momento, ajá, todo bien. En esa parte, esa pregunta. Voy a la otra. Ok, ok, muchísimas gracias también por agregarle eso. ¿Y quieres que te la repita una vez más? Sí, sí, dale. Ok. Quiero preguntarte cuál es el tipo de trato que tú tienes, tanto Ah, con tu compañero directo, con tus otros colegas de tal vez otra parte de la empresa y con algún superior, porque como dices no tienes algún jefe directo o director dentro de tu área, pero sí tal vez algún jefe superior. Quisiera que nos contaras cómo es el trato que tienes, si de manera formal o informal, tanto de habla y de parte laboral. vaya, comencemos con lo pequeño, en el caso primero con mi compañero, ¿verdad? Al ser dos, pues, bueno, yo no me llevo mal con él, obviamente lo puedo considerar hasta mi amigo y todo lo demás, entonces con esa parte con él, pues súper bien, no ha habido como malos tratos, nunca me ha visto de menos, a pesar de que pues sí, digamos que sé menos que él, nunca me ha tratado mal o exigido algo por la misma estrés que puede haber en el trabajo, en el hecho de haber mucho trabajo, qué sé yo, en diferentes situaciones que pueden pasar en cualquier lado, pues a pesar de todas esas cosas, nunca pasó a más, ¿verdad? Puedo decir que nos llevamos súper bien. Ahora el otro jefe que es, digamos, que el más inmediato, o por decirle jefe de todos, es el director general. Bueno, Kevin ya lo conoce, él igual es una excelente persona. Digamos que, bueno, anteriormente había otra directora, entonces se ha notado más la diferencia con él, ¿verdad? Él es súper buena onda,
te escuchan. Bueno, a mí nunca me ha tratado mal, yo creo que las demás personas igual, nunca se ha pasado, a pesar de que de repente él puede estar estresado en esto y lo otro, nunca se ha prestado a eso, a malos entendidos ni nada. Creo que a todos nos cae súper bien y nadie se arrepiente de que le había llegado ahora, ¿verdad? En ese caso. Y personalmente, pues mi relación con él es igual súper bien. Yo le envío los informes de mis actividades que hago, él me apoya, me echa la mano y puede decir que es un excelente jefe. Aunque es el primero que tengo, digámoslo, pero a comparación de que he vivido en otros lados, en otros lugares, para mí súper, súper bien. Ahora, pues, de ahí, pues, existen otras áreas. Igual con las otras áreas, pues, ya sea administración, capacitadores, etcétera, etcétera, igual mi relación, en mi caso, es buena. O sea, de repente va a existir alguien, ¿va? Que en todos lados creo que pasa, en grupos de universidad y todo, que de repente hay alguien que no es como que muy sociable, de repente él sí puede ser un poco enojado, o un poco estricto, pero a pesar de todo eso que es común y normal, pues hasta el momento me llevo bien con todos prácticamente. Entonces el ambiente dentro de la fundación, igual dentro de las personas a quienes nos debemos, pues igual es súper bien, eso es algo que me ha gustado bastante y que me ha ayudado a mantenerme, ¿va? En el trabajo, el ambiente, digamos, laboral y todo lo demás que uno siempre está ahí, ¿verdad? Pensando. Así que todo bien. Ok, teniendo en cuenta que tienes un trato bastante bueno, como veo, tanto con tu colega, con tu compañero directo, con otros compañeros y con tu jefe, bueno, el jefe que es el gerente general. También quisiera preguntarte si el tipo de trato que ustedes tienen, bueno, con las tres personas que te he preguntado, tu compañero, otros colegas y jefe directo, ha llegado a afectar, ya sea de manera positiva o negativa, la productividad que tú tienes dentro de tu trabajo. ¿Puedes repetir otra vez por Ok. la lluvia? Perdón, Ah, perdón ok, ahí. ok. Que si el trato que tú tienes con los otros, como me contestaste, con tu compañero directo, con otros compañeros y con tu jefe inmediato, ha llegado a afectar tu productividad dentro del trabajo, ya sea de manera positiva o de manera negativa. ¿Y de qué forma? Pues sí, en este caso de manera positiva, es decir, por lo mismo, es decir, que existe ese ambiente laboral entre, es más que todo que sea un clima agradable, es como un compañerismo, ¿no? O por lo menos no con todos se lleva uno igual, ¿verdad? Pero por lo menos con nuestro grupo, por decirlo así, o con lo que más nos llevamos, en el hecho de que nos llevamos bien y tantas cosas, ¿verdad? Afuera, dentro del trabajo, eso pues de cierta forma te anima ¿cómo te digo? Es algo como un valor agregado, o una pequeña motivación que te, que te ayude, ¿verdad? A continuar, que a pesar de que pues estás estresado en esto, estás trabajando en eso, pues a la misma vez pues la estás pasando bien, estás disfrutando lo que haces, no existe aquella presión tan arraigada de que te estén vigilando y todo lo demás, sino que pues como quizá como adultos pues uno se trata o se comporta hasta sabes dónde llegar, ¿no? Entonces lo hace de manera como responsable, lo más ético posible o profesional posible, pues que a la misma vez eso somos. Entonces, eso pues en mi caso me ayuda como a que cuando me levante pues y tenga sueño, entonces te digo, no, pero o por ejemplo en la hora del almuerzo, ¿verdad? Que es más libertad, obviamente, fuera de trabajo ya uno habla y todo, y contamos esto y lo otro, es como que por esa pequeña hora de almuerzo que vos tengas, entonces te da como cierto ánimo, ¿verdad? A pesar de que tenga el trabajo, obviamente yo creo que a nadie le gusta trabajar, o sea, le gusta el dinero, ¿va? Pero para eso hay que trabajar, pero que tengas que ir a trabajar, eso te ayuda a seguir. Entonces, y además, pues el trato que tenemos con mi compañero y todo, eso igual me ayuda y me anima pues a seguir haciendo lo que hago y aprender más cosas. Entonces yo ya voy con aquella mentalidad de que tengo que hacer esto, quiero hacer esto, me ha gustado esto, quiero implementarlo, entonces lo hago. Y pues, ajá, esa misma compañerismo creo que me motiva a crecer, o sea, por lo mismo de querer ir al trabajo a ese, entonces como que te da como más energía, ¿no? Para hacer tu trabajo
o para incluso proponer cosas nuevas, ¿verdad? Entonces, no solo enfocarte a lo monótono, sino que en nuestro caso, pues el área te da como para crear y proponer cosas nuevas. Entonces sí, te da como aquella chispa, aquella motivación y energía de querer hacer más cosas o de poner en práctica esto. Ajá. Más que todo por lo que uno sabe o por lo que uno hace en el trabajo. Por ahí quizá. Pero sí, todo de manera pues positiva. Y si hay algo negativo, pues es como que no ha sido lo tan grave como para obviamente no ir o para sentirme mal en el trabajo. Hasta ahorita pues eso siento que es muy, muy satisfactorio en el trabajo. Ok, entiendo. Bueno, muchas gracias por comentarnos eso. También, disculpa que no te lo mencioné con anterioridad, se me fue. eh, Me quedó algo de duda con la parte de la oportunidad que te ofreció la fundación con el diplomado, que tú dijiste que no es una oportunidad que se le da a todos. Me quedó un poco de duda con eso. Si el diplomado te lo impartió la fundación, o te recomendó la fundación, o cómo fue, ¿me podrías explicar? Ok, vale, les explico. Nosotros tenemos convenio con diferentes universidades, que son con las cuales los becados también van a la universidad, ¿verdad? O sea, tienen ese acceso para asistir a su universidad, que son alrededor de 10 11 universidades que han habido, y dentro de ellas está la Escuela de Comunicación Monique Herrera, que para mí es como un modelo a seguir en la parte de comunicación. Es una universidad, aunque se llama escuela, pero es una universidad. Entonces, para mí, pues admiro bastante esa universidad, esa escuela. Entonces tenemos convenio con ellos, ¿verdad? Entonces, por eso mismo convenio, esas relaciones que tenemos con la universidad, a veces las universidades, ellos brindan ciertos beneficios. En este caso se nos ofrece, bueno, a la fundación se le brindó, creo que una oportunidad o dos, que no creo que solo una, de darles una beca en un diplomado, pero como era para el área de comunicaciones, entonces, y en ese entonces no estaba Riquelme aún, estaba otra persona y estaba yo. Pero en ese caso, pues le decidió dármela a mí y así fue como es que se me brindó esa oportunidad. Entonces, el diplomado me lo brindó obviamente la universidad, la Mónica Herrera. Y fue así porque la universidad sí la brindó, entonces la fundación buscó a quien dárselo, ¿verdad? Y anteriormente, después de eso, esa misma universidad igual nos ofreció un diplomado para todos los colaboradores en la parte de comunicación interna, comunicación organizacional creo que también era. Entonces esa misma universidad ofreció ese diplomado, ahí sí ya para todos los empleados. Y en mi caso, pues el que se me dio también después, el que, o sea, por ser solo yo prácticamente, bueno, éramos dos en ese entonces, igual antes, pero pues quizás por ser becado, qué sé yo, ese tipo de cosas, se decidió que me lo dieran a mí. Y así fue que se me dio esa oportunidad, ¿verdad? Igual no dudo que es igual, existen otras, qué sé yo, becas, otros diplomados, otras oportunidades de crecimiento o de beneficio para el empleado, pues, o en otras áreas, pues, obviamente, no dudo igual que no se les dé a los empleados, ¿verdad? No sea para, según los cupos que hayan y todo lo demás, siempre existe, ¿verdad? Ciertos requisitos y todo. Ajá, entonces así fue que se me brindó esa oportunidad. Ok, muchísimas gracias, Carlos. La verdad no sabía que tenían ese convenio. Bueno, medio me lo habían comentado Kevin, pero no sabía que era, bueno, pues tan así. Pensaba que simplemente era como promoción para voluntariados, pero no que tenía esa clase de recompensas. La verdad, bastante bueno saberlo. Muchas gracias por comentarlo. Y Ok. bueno, realmente esas eran las preguntas que te teníamos para ti, pero queríamos ver si nos ayudabas con un comentario adicional. Queríamos preguntarte si, bueno, viendo de que, como tú mencionas, tienen un ambiente laboral interno en la parte de comunicación con los compañeros y superiores bastante excelente, de igual manera, tal vez desde tu punto de vista o por experiencia propia, creas que hay alguna parte de la comunicación interna que se pueda mejorar dentro de la empresa. Y en caso de que no, si tuvieras de que hubiera algún problema de comunicación interna, qué podrías recomendar a la empresa que podrían mejorar de lo que tú has visto o tienes experiencia? Quizá, bueno, en el hecho de que, como les comenté, es una fundación pequeña, pero prácticamente, a pesar de que hay más empleados, hay más recursos y todo. Entonces, al ser una fundación pequeña o una ONG pequeña, eso te limita igual a no tener ciertos recursos.
A pesar de que igual tenemos convenio y todo lo demás, pues igual ha sido como un poco difícil la lucha, es decir, el hecho de conseguir el convenio, de mantenerlo, de lo otro y lo otro. Entonces, al ser una fundación pequeña, planteémoslo así, pues quieras o no, es como un poco más complicado en el hecho de, por ejemplo, no hay una visión plasmada, escrita, que la vas a ver en un papel, no hay un manual de marca, por ejemplo. Las áreas que están, pues se han delegado, obviamente, a lo más conveniente, ¿no? A lo que uno considera o lo que el fundador ha considerado para establecer esas áreas, ¿verdad? Entonces, al ser eso, o sea, una fundación pequeña, pues pueden existir ciertas limitantes, es decir, a veces pueden ser que no hayan los suficientes recursos, uno quisiera abarcar más o hacer más, pero pues como los recursos o los fondos no dependen de la fundación como tal, sino de agentes externos, entonces eso puede también abonar o a que puedan existir ciertas limitantes o ciertas deficiencias en cuanto a la comunicación interna, que pues no es tanto en culpa de la fundación o que no es culpa de la gente que está ahí, sino que al ser una fundación pequeña, pues a veces no se dan como los recursos necesarios como para mejorar o qué sé yo, para implementar o quizá al no tener también a alguien especializado, qué sé yo, en comunicación organizacional, a veces pueden haber asesorías o pedir consultorías, qué sé yo, pero al no tener como, digamos, algunos empleados encargados de esa parte, porque sé yo que hay algunas áreas, en unas empresas de cualquier empresa que sea grande, pues hay un área de comunicaciones y en esa área de comunicaciones a veces hay departamentos de comunicación interna, por ejemplo, de comunicación organizacional, no sé cómo en qué parte se podría colocar, pero hay un área específicamente que trata de ver que la comunicación dentro de la empresa y fuera de la empresa, pues fluya, ¿verdad? No solamente en darle promoción o publicidad, sino que también que hay un ambiente, clima laboral, que hayan convivios que abonen a esto. Entonces, al ser una fundación pequeña y al no tener como con los especialistas expertos en comunicación organizacional y todo lo que conlleva comunicación interna, pues es un poco más difícil como saber qué hacer, ¿no? Por ejemplo, hay una crisis de algo que haya pasado negativo para la fundación, o sea, qué hacer en ese momento, qué decir a los empleados. O sea, yo puedo hacer de comunicaciones y sé algunas cosas, ¿verdad? Pero no soy experto como tal o especialista solo en esa área, como para decirle, miren, tenemos que guardar la calpa, además de darles un comunicado, ¿verdad? Sería como un poco difícil decirle, hay que hacer esto o saber qué hacer, ¿no? Como, qué sé yo, hay que proceder a esto, hacer primero, deberíamos de hacer esto y lo otro, o sea, como tal, pues eso quizás sería una limitante, el hecho de no ver alguna área solo enfocada a esa parte. Entonces, al no ver eso, de cierta forma, a veces puede complicar la comunicación, ¿no? O al no ver como una jerarquía tan formal, que sea estructurada, de repente puede serle que no, eh, algún comentario, algún chambre pueda salir, que no se siente que en la fundación pase o sea, como tal, no un ejemplo. Pero sí, eso sería como la principal, quizás como el limitante que yo podría ver, al no hacer una fundación grande y tener como los recursos, las áreas necesarias, como a diferencia de una empresa grande, eso te puede traer como ciertas limitantes en la comunicación interna y por lo tanto, pues puede ser una comunicación interna un poco menos a lo que uno esperaría, ¿no? Entonces, de ahí pues yo sé a quién dirigirme, en este caso a Jorge, que es nuestro director, todos nos debemos a él, obviamente, si tenemos alguna situación, lo comentamos a él, ¿verdad? Si es algo más como estricto, digamos. Bueno, en nuestro caso igual hay gente de recursos humanos y todo lo demás. Si tenemos un permiso, sabemos a quién acudir y todo lo demás. Y tenemos esos lineamientos, ¿va? Pero de repente a veces puede haber como cierto algo que se pueda salir a escapar de las manos, qué sé yo. Que hasta ahorita no es como que yo sepa algo tan directo, ¿no? Porque a veces uno no se da cuenta, o se da cuenta a medias de dónde surgió y todo, pero sí puede ser bastante, o sea, puede darse, ¿no? El transcurso que falta del trabajo, pues puede haber algún detalle en la parte de comunicación interna que de repente falle, que de repente pues la información salió, qué sé yo, no se dio como tuvo que haber sido, se entendió mal, y eso. Pero quizás eso sería, en mi caso, lo que yo puedo percibir en la fundación,
que no te podría mencionar algo puntual porque quizás no lo he experimentado como tal, así, o por lo menos ahorita no lo recuerdo así como que sea tan excesivo o tan fuerte o alarmante, tal vez no, ¿verdad? Tal vez algunos detallitos que de repente puedan darse, pero de ahí pues no ha pasado más. Pero sí, por lo mismo que te comentaba, entonces, por ser fundación pequeña y todo lo demás, pues sí, eso te puede como tener un poco de limitantes a comparación de empresas grandes, que sí cuenta con más recursos en esa parte, ¿verdad? Ajá. Ok, muchísimas gracias, Carlos. Realmente nos va a servir bastante. Tu comentario está bastante detallado, incluso diste ejemplos, acciones y efectos de los que provocan. Así que muchísimas gracias por ser tan específico con nosotros. La verdad, bueno, se nos han acabado las preguntas. No sé si tú tendrías algún comentario adicional que crees que podría servirnos para nuestra investigación, algo que no hemos preguntado y deberíamos saber, por favor. Bueno, sí, me podrían quizás como para tratar, bueno, a ver si puedo ayudarles en algunas cosas que tal vez eh, la, como tal lo que están haciendo el trabajo de cátedra es como una investigación o bueno, a veces los trabajos siempre llevan investigación, pero la investigación te sirve como para proponer esto, en su caso. Pero en el caso es como o sea, están trabajando con la fundación en el hecho de que puedan hacer como un diagnóstico, por decirlo así, de cómo fluye o cómo es el ambiente laboral, la comunicación y tal, para luego de ello, pues, ver de qué forma se como, proponen la estrategia y todo lo demás. Según hasta ahí es lo que medio me explicó Kevin o lo que sé, no sé si habría algo que haya dejado de fuera, ¿verdad? Como para yo comentarles también algo con respecto a eso. Sí, realmente así como tú lo explicas, está bastante bien explicado. En manera más técnica o formal sería una investigación y análisis de todos los datos que debería tener una empresa respecto al área de comunicación, visión, misión, valores, organigrama, Ah, historia, ok. etc. Y también la organización que tienen dentro de su clima organizacional, su clima laboral y el trato de la comunicación interna que tienen con los empleados. Uh-huh. Ah, ya, perfecto. Bueno, entonces quizás yo para dar un pequeñas recomendaciones, no tanto como para su trabajo, bueno, sí les va a servir para el trabajo, pero más que todo de lo que yo considero que así nos puede ayudar como fundación y como ONG y todo lo demás, que hay algunas cosas que nos pudieran beneficiar en la parte de comunicación interna, comunicación organizacional y todo lo demás, o como tal en nuestra misma área, es de que por ejemplo, bueno, ahorita como estamos en esa transición, la que les explicaba, en el hecho de que los proyectos van a pasar a manos del Estado y ya no como tal de la fundación. Entonces, digamos que en teoría la fundación como tendría a desaparecer y los proyectos ya se quedarían en manos del Estado. Es decir, el Estado los va a implementar, sea el gobierno que sea, esos proyectos van a estar siempre para que beneficien a las personas y todo lo demás. Entonces, al haber ese cambio, pues no se sabe cómo va a ser a ciencia cierta, ¿no? Es decir, sí se va a requerir más gente, va a crecer más la fundación, por decirlo así, o nosotros le decimos cultura de integración, eso va a necesitar más gente, va a mejorar, me imagino yo, en ciertas cosas, van a haber nuevas áreas y todo lo demás, pero pues por el momento, quizás lo que podría funcionar es el hecho de que sí, quizás exista una persona encargada de esa parte, por lo menos de como de organizar más a la fundación el hecho de que se pueda crear la misión y visión con sus objetivos, a lo que se busca, o sea, que se pueda plasmar, ¿verdad? Que se pueda incluso hasta, no sé si legalizar, no sé cómo se le llamaría, pero todo ese proceso más que todo legal. Y no hay forma, pues, que se pueda realizar un manual de marca, no, como más estructurado, como tal en una empresa. Que se realice un organigrama también, ¿verdad? Me imagino que se va a hacer, pero ya con las nuevas adecuaciones y todo lo demás. Pero quizás no sé si eso le afectaría un poco a lo que están haciendo, porque como esa transición que les comentaba, supuestamente está pronta, ¿verdad? Pero aún no se sabe a ciencia cierta. O sea, sí ya se sabe que se está realizando y todo, que ya se aprobó el presidente y todo, pero hasta ahí no tenemos, bueno, tenemos fecha, ¿verdad? Pero hasta ahorita igual estamos en esa expectativa. Pero pues ya en ese cambio, no sé si lo van a presentar antes la investigación, porque si ya entramos a ese nuevo cambio, ya como que no sé, no sé si me entienden. Si podría haber algo que les Sí, sí, afectaría. sí, 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 te comprendo, te comprendo.
Te comprendo a lo que te refieres. Sí, estamos conscientes que tienen un proceso de transición, si no estoy Ujú. mal, pero realmente la información que queremos nosotros abarcar es la parte de pre, pre la transición. Lo que queremos Ah, analizar es cómo estaban en ah, ese momento. ujú. Pues sí, sí, no hay problema. Y bueno, otra de las quizás sugerencias que podrían ayudar a la fundación en la parte de comunicación interna, quizás en mi caso es esa, en que haya una área o alguien especializado, ¿no? En esa área de cómo se llevan los procesos de comunicación para evitar temas a futuros mayores, ¿verdad? Entonces, porque a veces puede ser un área como, no sé si infravalorada, que no se le da mucho, o como por ejemplo el que hay sí, sí, un grupo de psicólogos en una empresa, igual lo puede decir uno como que no es necesario, pero creo que mientras más grande sea la empresa, se necesitan de más cosas. Entonces, por el momento creo que pues, esas son como sugerencias a lo que yo medio veo o sé en la fundación, ¿verdad? Porque igual al ser pequeña es eh, como que son menos, no sé, las cosas que quizás hay que hacer, que podría haberse sido, o tal vez no. Pero en el caso, pues eso nada más. Quizás como que ustedes podrían como, proponer, o no sé qué otra idea han pues, también pensado, ¿no? Más allá, ustedes tienen más fresca la materia y todo lo que hay que implementar en la fundación. Pero creo que es solo eso, en mi caso, es lo que puedo compartir es del ambiente, de la comunicación actual en la fundación y todo. Ajá. Ok. Y también, antes de que nos retiremos, también se había ocurrido algo. A ti, dentro de tu cargo, ya que, como tú dices, ustedes lo manejan y nos diste como uno de los comentarios de recomendación, la parte de la formalización de lo que le falta, lo que es valores, visión, misión, y dentro de su área lo que es El director, el ajá, todo eso sí. no, la parte del Ah, brand, la parte del brand, porque ustedes ah, no tienen como tal una línea, ¿verdad? Que seguir. ajá, Ustedes es como que la tienen de lo que ya han trabajado. ajá. Entonces, dentro de tu cargo, no tienes una oportunidad de sugerencia o de realización de un brand book ya para que la empresa se formalice. O si ellos no lo mencionan, no se puede realizar. Digo, puedes hacer la sugerencia y que se pueda realizar, o tienes que esperar directamente que tu superior dé el permiso de que se pueda realizar esa sugerencia. Fíjate que es igual, entramos casi que a lo mismo. El hecho de que al no haber esa, como de, o sea, no sé, no quiero que se oiga soberbio, pero mi compañero y yo, al ser de comunicaciones, es como que ya los demás saben que nosotros sabemos lo que hacemos, entonces, si lo que nosotros proponemos, por ende, pues en teoría va a funcionar y va a estar bien. Entonces, en ese caso, por lo mismo de que nosotros dos nos llevamos el trabajo y decidimos qué hacer y qué no, entonces por eso mismo no existe como aquello de que, ay, que yo tengo que, sí le reportamos a nuestro director, ¿verdad? Pero él, pues, más allá de lo que él conoce, simplemente no. Si hay alguna cosa, de repente una foto que él vio esto y esto, nos va a decir, pero no tenemos que como quedar como esas cuentas, ¿no? En el hecho de pedir permiso en algo, por ejemplo. Sí hay ciertas cosas puntuales, obviamente. Por ejemplo, si vamos a hacer un video de una actividad donde se requieren testimonios de personas participantes, antes de enviarlo, pues, cuando es un video más formal, no, como en la parte de testimonial, sí lo enviamos al fundador, porque él conoce las temáticas, él sabe si lo que digo está bien, se representa bien para la cultura de interacción y todo lo demás, ahí sí le envía el video, por ejemplo, el material, y él ya lo prueba. En casos específicos con arte o diseño gráfico, sí han habido casos que sí han tocado como presentárselo a él, pero digamos que la mayoría de veces sí no tenemos como eso. No es que lo vamos a decir, mire, Jorge, que es el director, esto, hicimos esto, no sé si qué tal, o al fundador igual, no tenemos como aquello. No es algo que sea común, pues, sino que eh, casi siempre, es decir, lo que hacemos, pues le parece bien, entonces nos regimos a eso. Entonces, por ejemplo, yo pues varias cosas he hecho a mi propia cuenta, yo lo creo, pienso, a veces ni le digo a Riquelme para Reel y cosas así. Entonces yo las edito y las publico, entonces no pido permiso, mire, está bien. Y sin embargo, igual no me tienen problema porque igual, pues, obviamente sigo la línea, trato de seguir la línea que se sigue en tanto a lo que se comunica, las palabras que usamos y cierta línea gráfica que nosotros podamos tener, ¿verdad? Pero, ajá, hasta el momento, pues, no regimos
no es algo que por ley tenemos que enseñárselo a Jorge, al director o al fundador, para que se apruebe, sino que tenemos esa autonomía con lo que sabemos, pues de hacerlo y saber que está bueno y ya que se pueda publicar. Eso pasa pues en tanto en fotos, en los textos que ocupamos para las historias, las publicaciones, el tipo de fotos que hacemos, los videos, los reels para historias, los testimonios aún a veces, pues nosotros digamos que los hacemos y los publicamos y a veces no comentamos nada. Pero, ajá, como tal, pues no existe esa línea como tal. Si hubiera el director de comunicaciones, creo que sí fuese distinto. O sea, si nosotros tendríamos que informarle a él siempre, porque él, pues, me imagino que igual va a tener que reportar las actividades al caso del director en nombre de nosotros, ¿no? Pero al no ver ese director es como que nosotros igual siempre tomamos esa decisión. Y en ese momento, pues obviamente no nos hemos metido en problemas, decir que eso no les haya gustado, de que eso no está bien y lo hemos tenido. Sí ha pasado con ciertas cosas, pero son cosas más pequeñas, como más, cosas más mínimas. Por ejemplo, una palabra que cambiarla por esta. Pero de lo contrario, pues no dependemos de eso, ¿verdad? Que a veces siento que es un poco mejor porque el estar esperando que te den la respuesta de algo a veces te atrasa, ¿verdad? Y más si la persona no está y todo lo demás, pero ajá, en nuestro caso así funciona ahorita, ¿verdad? Si hubiera un director creo que sí cambiaría esa dinámica. Ok, no, hombre, ya saben, cualquier cosa, pues bueno, con Kevin me estoy comunicando. Mediante lo posible se pueda, pues cuentan con mi apoyo, ¿verdad? En parte en su trabajo, entonces ahí estamos. Y no, hombre, es un placer igual, ¿no? Poder compartir un poco de mi experiencia y pues espero que sí, de verdad, les sirva, ¿verdad? Más allá de las sugerencias que les dicen, ¿no? Que de lo que les comenté y que ustedes puedan canalizar y para hacer el diagnóstico más puntual. Así que no, bueno, agradecerles también a ustedes por tomarme en cuenta y todo. Ha sido un enorme placer. Está bien, muchísimas gracias, Charlie. Bueno, ya te dejamos retirarte. Muchas gracias.